En esta ocasión vamos a hablar de síndrome febril prolongado y fiebre de origen desconocido. Mi nombre es María Laura Agüero, soy docente de clínica pediátrica de la UDA Zona Norte en el área de quinto año. A muchos esta imagen les puede resultar familiar, ¿sí? Es donde está Wally, ¿sí? Un personaje muy conocido de hace unos cuantos años atrás, donde había que buscarlo en estas escenas, donde había muchas cosas que afectaban la visual y era muy difícil encontrarlo. Bueno, esto siempre me hace acordar un poco a este tema, al síndrome febril prolongado y a la fiebre de origen desconocido, ya que buscar la causa de esto a veces se complica y bastante. Hablamos de fiebre de origen desconocido cuando hablamos de aquel episodio febril de al menos 8 días de duración en el cual, a pesar de estudios iniciales, incluidas la anamnesis, examen físico completo y exámenes de laboratorio básicos, no se puede llegar a un diagnóstico definitivo. Es importante remarcar que fiebre de origen desconocido y síndrome febril prolongado son términos consensuados para seleccionar a pacientes que ameritan una sistemática particular de abordaje. Las causas son muchísimas, pero lo vamos a dividir en 5 categorías. Tenemos las causas infecciosas, las causas inflamatorias, donde acá vamos a encontrar la enfermedad vascular del colágeno, las neoplásicas, etiologías diversas y etiologías no diagnosticadas. Dentro de las causas infecciosas, las más frecuentes son el síndrome viral sistémico, la infección urinaria, las infecciones respiratorias altas y bajas, la tuberculosis, endocarditis, osteomielitis y enfermedades entéricas. Y dentro de las causas no infecciosas vamos a tener la artritis reumatoide infantil, el lupus eritematoso sistémico, la fiebre reumática aguda, las vasculitis, la enfermedad de Kawasaki, el cáncer, la fiebre por drogas, determinados desórdenes disautonómicos y fiebres periódicas. Estas son las bases para arribar a un diagnóstico en el caso de síndrome febril prolongado. Y tenemos como pilares la historia clínica, el examen físico, los estudios de laboratorio, estudios por imágenes y procedimientos diagnósticos más invasivos. Respecto a la historia clínica, es muy importante documentar la existencia de la fiebre, las características de esta, los antecedentes que pueda presentar el paciente, el contacto con animales, el contacto con alimentos, los viajes que pudo haber realizado este paciente y su familia, el uso de fármacos y los conflictos familiares. Como siempre decimos, el examen físico debe ser completo y minucioso, tiene que evaluar el estado general, los distintos parámetros de crecimiento, ¿sí? O sea, hay que evaluar si este paciente viene creciendo bien, cómo viene creciendo, cómo vienen siendo sus controles, los signos de localización de posibles hallazgos como ser la piel, la presencia de enopatía, hepatosplenomegalia, el posible compromiso articular, la realización de fondo de ojo. Les vuelvo a decir, es importante que sea minucioso y reiterado. Y también es muy importante conocer las características del examen físico en las distintas edades en pediatría para poder discernir y para poder identificar hallazgos patológicos. Contamos con una amplia gama de exámenes de laboratorio. Siempre el básico es el hemograma con plaquetas. Vamos a pedir biomarcadores como la velocidad de eritrosedimentación. Recuerden que estos son cuadros prolongados y en este caso la velocidad de eritrosedimentación nos es muy útil, ¿sí? Con valores muy altos, por arriba de 100, podemos llegar a pensar en abscesos, osteomielitis, artritis reumatoide juvenil, lupus eritematoso sistémico. Vamos a evaluar función hepática y renal, vamos a pedir hemocultivos, urocultivo y también nos van a servir, son de mucha ayuda dentro del protocolo, el estudio de las serologías, como la serología para el virus Epstein-Barr, la brucelosis, el HIV, ¿sí? Y con un hepatograma alterado vamos a pensar y vamos a pedir serologías para hepatitis A, B y C. Dentro de las imágenes tenemos las más básicas, como ser la placa de tórax y de senos paranasales,
También la ecografía abdominal, y complejizando un poco más el estudio tenemos la ecocardiografía, la tomografía de resonancia y centellografía. También contamos con procedimientos invasivos que los vamos a solicitar ante la sospecha de un foco por la clínica o por resultado de los estudios antes solicitados, y estos van a ser la punción de médula ósea, la biopsia de distintos tejidos, sobre todo la ganglionar o hepática, y el material de biopsia va a ser remitido para estudio anatomopatológico y para cultivo. Cabe volver a mencionar que las causas más frecuentes del síndrome febril prolongado son las infecciosas, en general las infecciones respiratorias de una evolución atípica que se autolimitan. Ahora ustedes se preguntarán, con todo lo anterior mencionado, cómo comenzamos a estudiar o cómo hacemos un protocolo de estudio de estos pacientes. No desesperen, porque hay una secuencia de estudio y es importante tenerla presente. El esquema de estudio de estos pacientes se divide en 3 etapas. En una primera etapa tenemos los estudios más básicos, como ser la historia clínica, el examen físico, laboratorio cultivo, placas de tórax, la solicitud de una PPD para estudio de tuberculosis y las serologías básicas. En una segunda etapa ya contamos con ecocardiograma y ecografía abdominal, que según el resultado de estas anteriores vamos a solicitar tomografía o resonancia. Y en una tercera etapa, vamos a solicitar punción de médula ósea, punción de ganglios y biopsia. Como puntos destacados de varios estudios con respecto a esta temática, se llegó a la conclusión que la causa más frecuente en todos los grupos etarios fue la infecciosa, donde se arribó al diagnóstico en un 81% de los casos, solo con la historia clínica y el examen físico. Por eso siempre el hincapié en un completo examen físico bien minucioso, una historia clínica también muy detallada, Los niños con enfermedades crónicas o con que comprometían la vida eran los de mayor edad y que tenían más frecuentemente signos articulares o cardiovasculares. Así es como sentimos varias veces como la fiebre nos trata en el consultorio, y por suerte, y al igual que Wally en la actualidad, donde uno lo puede buscar por GPS, en la actualidad en la medicina contamos con muchísimas herramientas para el estudio del síndrome febril prolongado y la fiebre sin foco, pero siempre teniendo presente, siempre teniendo en la cabeza las bases que son la historia clínica y el examen físico. Muchísimas gracias a todos por su atención y estoy a su disposición para aclarar cualquier duda que se les